All right, first question. Imagine this is 50 years from now. Dylan and Olivia have grandchildren, and they're now looking at this. Magnificent. What would you like to tell them? So many things that I am very happy and I'm very proud to be their grandmother, that they are great and wonderful children, and I hope that they follow each and one of the steps their father and mother wants them to do, always having their own personality and doing what they think is best for them. But above everything is, I want them to be gentle and love the elders, because they are going to be older too. Okay. Okay, so let's talk about you, and let's go back in your... Betty, what can you remember with your... Can you remember your grandparents, and can you talk a little bit about your grandparents, your mom and your dad, so they can get a feel? My mother and my father they came from Turkey. They came to New York. The parents stayed behind. My grandfather, my mother's side. Did you ever get to know your grandparents? I met my grandmother, my mother's mother. Like I was saying, my grandfather sent all the girls to New York because the Frenchmen were there doing what they didn't have to do. And there my mother met my father, who also came from Turkey. And then my father told her family that he liked it, that he wanted to go and make a fortune, and that he wanted to make the fortune in a place where probably he would make it faster if he stayed in New York. So they left to Cuba, all his brothers and sisters, and he took my mother. So in Cuba, we were born, the children of the Barrocas Benforado family. Benforado, my mother, Barrocas, my father. When they came to Cuba, they had the boys in Guines, the hometown where I was born, the girls in Havana, and I was born in Guines also. When I was 6 years old, my mother wanted to take me to New York to meet her sisters and brothers and mother. Meanwhile, my father had brought his mother to my hometown from Turkey. So she met me because I was a baby, but I don't remember her ever seeing her. My mother's mother was living in New York, and when I was 6, we were going to go, but I think in 1939, did the war start? Yes. I think 1941. Oh, well, in 1930, I had whooping cough, so she couldn't take me. So she waited another year. Then we went in 1940 to see my grandmother on her side, my mother's side. My mother had 2 brothers and 4 sisters, and they were all wonderful people. They received us with open arms. We stayed there 3 months, and I met my mother's mother, and then I went back to Cuba, and I never saw them anymore. Now, when I came back to New York, I was already a teenager, that I went to school, then I saw them again. But my grandmother was already dead by then. But I stayed at a finishing school in Franklin Manor, New York, upstate, and I took a course of medical assistant, and I graduated in 1954 with a very good grade. And meanwhile, I saw my cousins grown up, and they got married, and I went to their weddings and whatever was supposed to be done. I had a very good time. I had a lot of boyfriends and a lot of girlfriends. And then in 1954, I graduated and went back to Cuba. That's how I met my grandparents. I didn't meet them for too long of time. Okay. How about telling us something about your mother and your father? My father, when he came from Turkey, as I remember hearing this, he started having a business of selling what they call gobelinos, and this is a tapestry. It's rocks that you put on the wall. And then he was successful with that, and my brothers were born. And then little by little, he started changing business. At this point, my brothers were growing, and when they were ready to go to high school, there was a war. No, a coup. A coup.
and the universities and the high schools and everything closed. So my father said to my brothers, okay, everybody will back with me inside the house. Let's sell something and make money. And when the whole thing is over, then I'll send you back. But I don't want you to be running around the streets by yourselves while the thing was going on. So they started working together. My brothers were very smart people and very obedient to what my father had to say. Very manly, but very obedient because they knew my father knew best. I was born in 1933, and we lived in a house that it was very big, and we have sheep and cows and chickens and whatever in the middle of the city, of the town. And when I was about 5, my mother said to my father, no more here. I want to live in less luxury, but I want to live behind the store so I can give you lunch and my children lunch hot. Not for them to come running to the house and then going back to work. It doesn't work like that. So my father says, you know what you're saying? He says, I know what I'm saying. My mother had 7 children and never had a woman helper in the kitchen. She would not allow it. She would be saying all the time, I cook for my family, nobody cooks for my family. They want to wash the dishes, it's fine with me, but that's it. So she cooked all the time. Meanwhile, my father leased a big locale at the edge of the line of the train. Then what he did was lease farms and pay the farmer to grow eggplants, bell peppers, string beans, tomatoes, and then they would bring it back to the town and put it in the big place, and they packed it and shipped it to New York. Well, for a reason or another, which I don't know why, that business was so successful, but he stopped, and then he started selling furniture. Little by little, my brothers started getting in contact with Motorola, with Philco, with Kelvinator, and finally RCA Victor, and they were the dealers in my hometown. And they made a lot of money. Always living in the house. The Cuban family, just because you're 16 years old, you don't leave the house. You leave the house when you get married. And my brothers never got married soon because they were Jewish, and their sweethearts were Catholic, and they wouldn't dare marry the girls. Well, the business grew, and Carlos, my brother Carlos, which was the oldest, and my brother Leon, who was the third, moved to another city in Cuba called Matanzas, and they opened a business just the same way that they had in Guinness. Victor Papa and my brother Samuel stayed in Guinness and became very wealthy. They would even deliver furniture and radios and battery radios when they didn't have stereos or anything like that to farms, to the countryside for the farmer. My house had the first television in Havana, in Cuba. I saw it when I was 7 years old. When I went to New York, they took me to the fair, and I saw the first television there. And then my father bought the televisions and stereos and played records, and that's why I'm so in love with music, because I heard Glenn Miller and Dinah Shore and Bill whatever and Tony Bennett and the whole works, all the American music, because my father was very smart and had it on all the time. People went by, listened, came in, he was sitting there, he wouldn't do anything but sit there and watch, and they sold. Well, after a long successful life, came the time that I went to school in New York, and then we came back, and we used to go every summer to the beach. My father would have a house in two of the most beautiful beaches in Cuba, and we had a very good life. And I met Pepe when I came from New York. I fell in love with him. I was only 21, and I don't know where I got the courage, because I was a very well brought up inside house girl,
I told my father and my mother, I'm in love with him and I'm going to marry him. And they say, no, because he's Catholic, you can't do that. And one thing that I remember, my mother would scream bloody murder, but my father wouldn't say anything. And one day, I asked my father, why can't you let me? He's a good man. You let him in my house. You let him be my friend. You let me go out with him. And he says, one day, when he's mad at you, he's going to say, you are a Jew. And that's going to kill you. That's why I don't want you to marry him. He cannot become a Jew like he wants because his grandfather is not Jewish. I know he's a good man, but remember, someday you're going to hurt. And he was right. When one person is angry, says, you're like a Jewish person or you're like a Catholic person, just not wanting to hurt, but it comes out of you. And it doesn't, you don't forget it. And another thing that my father told me once, I was sitting at the balcony with him in Havana, and I said, okay, Dad, if there was a war between Cuba and Turkey, who would you fight for? He says, I fight for Guinness, which is the hometown where you were born, because you were born there. That's all I have to say. The rest, Did you take this? Anything for now? Really? All right. Now, what would you like to say for later on for Dylan and Olivia? If you could say, you kind of mentioned earlier, anything else you would like to say to them? All I would like to say is that they, without changing their personality, is to follow the steps of Ricky and Jeanette, because they are the best children a woman could have. And that's what I want them to be. Having their own personality, but always thinking about what they did and how they feel. They have wonderful souls and heart, and neither of them dare to hurt anybody. And I know it. That's why I'm so proud. Not because he's a doctor and she's an attorney, that's besides the point. That is great. But it's their feelings toward people. The better you want to be, you want to imitate Jeanette and Ricky. They never upset me up to a point that I have to spank them. I have never touched my children. They were naughty and nutty because they were, but I had the patience because they were children. But to me, they are the most intelligent kids and also the most wonderful and good-hearted, either in different ways. Ricky is my baby yet. Jeanette is my daughter, a woman. And that's what I want them to be. Okay. And then if you could leave some words for Ricky, what would you like to say to Ricky? Did I need anything better? No way, it doesn't exist. And for Jeanette, there's no words that I can explain. Jeanette is good, she's intelligent, and above all, she loves me to no end. And I love her back, as well as I love him. And they always did what I wanted them to do because they knew that the best thing that they could have done in their lives is follow my steps. And I'm very grateful because they never make me suffer. And I'm very, very, very proud of them. I like the women and the man they chose for the rest of their lives. And I like the fact that years are going by and they're going to be with them. But I don't want them to die before my children, because I don't want my children to be by themselves. I want them to help them until the very end. So try to make it together. Okay. And what would you like us to, when we think of you, what would you like us to think of you? Whatever I am, good or bad, whatever I am, I'm not a hypocrite. I act the way I act because I act the way I want to act. If I think that you need a little bit
bit more of gentleness and sweetness, I know how to give it to you too. But I compose myself in the morning as well as in the afternoon, and I feel the same way, and I do know that I am very the words not coming out. I cry very easily. Maybe there we go. Maybe go because of what? It's okay, Betty. Maybe because the headaches we have gone through since I was 27 years old. First I lost 2 babies. Then Ricky came. And I had to take him out of the best country in the world. I had to bring here without any pennies to spend for him for a cone of ice cream. But what a country I came to. So I'm so grateful to this place because they had the chance to become somebody worthwhile. And even though they spent a little bit of what they had or I had, now they have more than I think they need. They have to be very grateful to this country because of the fact that they were accepted here and we are not immigrants. We were invited by the United States. All right, here we go. The first question. We're 50 years from now, your grandkids, no, not your grandkids, Olivia and Dylan's grandchildren, their grandchildren, they're looking at this. Okay? All right, what would you like to tell them? No te oí bien, Mike. ¿Qué queda? What would you like to tell Dylan's grandchildren? Oh my God. 50 years from now, they're looking at this. Yo no sé exactamente qué me gustaría decirle. En primer lugar me gustaría verlos, pero va a ser imposible. Desde luego. Bueno, pues que conozcan de dónde vienen, quiénes son sus antepasados, como a mí me hubiera gustado conocer los míos. Tuve oportunidad de ir a España, que es de donde venían mis 2 padres, mi padre y mi madre, y pude ver donde mi madre nació. Y me acuerdo que mi madre siempre me hablaba, me decía que en la aldea donde ella vivía, atrás de su casa, había un viñedo. Un viñedo es una mata de uva, y esa mata tenía un recuerdo para ella extraordinario, y era una cosa extraordinaria para ella. Yo tuve la oportunidad, cuando estuve allí, de ver esa mata, de dormir en esa aldea. Cogí unas hojas, las trajimos y se las mandamos en correo, y eso para mí fue una satisfacción enorme. Fue como un contacto con mi pasado de mi familia. Y yo quisiera que mis nietos y mis nietos y tataranietos, que así se llaman en español, tuvieran un recuerdo de quién su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo eran, de dónde venían, y qué hicimos. Nosotros, o yo, soy hijo de españoles, nacido en Cuba, soy primera generación cubana. Ricky es la segunda generación cubana. Betty, mi esposa, mi querida esposa, es cubana, pero es primera generación cubana, sus padres eran turcos. Esto pueden tenerlo ustedes, mis nietos, tataranietos, lo pueden tener en su mente, pero más que en su mente, pueden
hacer algún recuento de dónde viene la educación de ustedes y los pensamientos y las actitudes. Ya, recuérdenme, es todo lo que puedo decir, y no importa qué, voy a quererlos a todos, y desde allá, donde quiera que esté. Es todo lo que quiero decirles ahora. Hey Pepe, talk about what your life was like in Cuba. You know how you told me how wonderful your life was. You know, with your friends. Mi vida. How you would go to the club with your friends, and your life was so good before you came to the United States. Well, yes, about mi vida, bueno. Mi vida fue bastante agitada en el sentido de que yo no tenía, en Cuba era muy difícil tener las oportunidades de aquí, como por ejemplo, mis hijos se criaron en una casa donde tenían sus cuartos cada uno de ellos, y estábamos en una familia constantemente. Desde luego la situación aquí era para nosotros extraordinaria, difícil. Vinimos en unas condiciones de que solo Dios sabe cómo vinimos aquí. Pero entonces en Cuba era diferente. Los muchachos vivíamos en la calle, pues teníamos todos amigos, éramos amigos. Donde yo nací, en Arroyo Apolo o Santa Amalia, La Víbora, tenía unos amigos. Todos mis amigos por lo general andaban, algunos de ellos, descalzos, pues eran pobres. Mi padre era rico en entonces, y por el estándar de entonces, mi padre era un hombre rico, era un español rico. Ya sabía que todos los bodegueros españoles eran hombres muy trabajadores, muy ahorrativos, y mi padre era así, y además era un hombre muy inteligente y sabía cómo invertir dinero. Pero anyway, todos mis amigos eran pobres, la mayoría de ellos, casi todos ellos, pero gente pobre, media clase, déjenme ponerlo de esta manera, un nivel bajo económico, pero educados. Me acuerdo que entre el grupo de ellos había un muchacho negro que le llamábamos el niño. Le llamaban el niño porque teníamos 9 o 10 años, pero este muchacho parecía que tuviera como 15. Y siempre estaba descalzo, ese sí era pobre. Y yo quería andar descalzo, lo decía a mi madre, pero cada vez que me iba a poner los pies en el suelo, Dios mío, yo no podía aguantar eso. No podía andar con eso. Pero anyway, ahí fue donde yo empezó mi vida, y después nos fuimos de ahí porque mi padre pensaba hacer un viaje a España y nos iba a llevar a nosotros allá a España. Yo no quería ir como muchacho al fin y al cabo, pero él me convenció, me dijo, bueno, vamos, si no te gusta, pues vamos a volver para acá. Pues mi padre vendió las propiedades que tenía, pero se quedó con 2 o 3 de ellas. Y vamos, si no te gusta, anyway, vamos a venir para acá de todas maneras. Pero si te gusta, te mando a ir a una universidad, te quedas en una universidad. De todas maneras, ¿qué pasó? Teníamos todo, mi padre vendió vendió el negocio, vendió las propiedades, estuvimos viviendo con mis tíos por unos días hasta que nos fuéramos. Ya había mi padre, teníamos todas las maletas y todo ya preparado. Cuando mi padre fue a sacar los pasajes para ir a España, que era un famoso barco español, Marqués de Escumilla, se encontró con un amigo que acababa de llegar de España, y le dijo a mi padre, no te muevas, espérate porque en España va a estallar la guerra en cualquier minuto. Y efectivamente, mi padre no compró los pasajes, y a los 2 o 3 días, garantía suspendida en España y el principio de la guerra y el debacle. Bueno, ahí tuvimos que empezar de nuevo.
mi padre empezó de nuevo. Pero como era buen hombre inteligente y compraba bodegas que estaban en malas condiciones y las levantaba, porque él tenía un crédito extraordinario, no tenía que usar su dinero. Las levantaba y las vendía y le ganaba dinero. Así empezamos otra vez. Viví en Ginaje Márquez González, donde allí jugué un poco de fútbol. Tenía allí un problema con un muchacho negrito que siempre estábamos fajados, pero no pasaba de ahí. Ahí íbamos a un colegio allí en la calle Nueva del Pilar, mi hermana y yo, y siempre hicimos muchas maldades. Cuando no queríamos ir, escribíamos una nota de que nos sentíamos mal y de que no podíamos estar en la escuela, teníamos que irnos para la casa. Y mi hermana y yo, nena, la pobre, que en paz descanse, bueno, íbamos para la casa. De ahí después mi padre compró en el cerro, en un sitio que se llama La Loma La Mulata. La dirección ahí era Carmen y Ferrer. Me acuerdo estos nombres, quiero mencionarlos porque como siempre Betty me dice, siempre está mencionando nombres, pero me gusta mencionar los nombres, me vienen a la mente y los tengo que. Ahí fue donde desarrollé los principios de mi pepillería, que es lo que nosotros le llamamos a los teenagers. Y me iba a un colegio, los hermanos maristas, que es llamado Marcelín Champagnat de escuela, hermanos maristas, y la guagua me recogía y me llevaba y me traía. Después de ahí, en el mismo cerro, mi padre compró en donde último viví con ellos, Santa Catalina y Piñera, que ahí entonces establecí empecé mi vida de joven. Tenía unos amigos, muy buenos amigos. Mis amigos eran estudiosos, y yo lo fui también. Empecé a trabajar a los 15 años. Por cierto, sufrí mucho porque no encontraba trabajo y mi padre quería encontrarme, pero no podía. En una ocasión me llevó al jefe de la policía de La Habana, que era español, y él le dijo: Roseda, yo no te puedo recomendar a tu hijo porque la policía aquí está desacreditada. Tú vales más tu recomendación que la mía. Ahora bien, si quieres, tu hijo te lo pongo de cadete y entra de sargento y está para que haga la vida militar. A mi padre no le gustaba, ni a mí tampoco, lo rechazamos, pero eso fue más o menos al principio. Entonces mi tío Abelino, que en paz descanse, también fue el que me consiguió trabajar en una fábrica de pastas. En esa fábrica de pastas trabajaba yo desde 7 de la mañana hasta 6, 7 y 8 de la noche todos los días. Yo era office boy, que le llamábamos en Cuba, y los sábados hasta las 2 o las 3 y los domingos en la mañana. Era como una esclavitud. El dueño esas eran sus condiciones. Por cierto, que a mí nada más que para dirigirse a mí me decía muchacho, no me llamaba por mi nombre. Por fin, un año después, tuve la suerte de que me ofrecieron un trabajo en la perfumería Mirurgia, y me lo ofrecieron por la siguiente razón. El hermano del administrador era un vecino de nosotros, donde mi padre tenía la bodega y donde vivíamos, y me había recomendado a su hermano para trabajar en esa perfumería, en la oficina, pero no le había prestado atención a la aplicación. Pero sucede que un día yo hacía los depósitos de la fábrica de fideos donde trabajaba, la fábrica de pasta, y vi a este señor entrando con el administrador del banco, porque era una persona muy importante. Yo, muchacho joven,
no me importó, me le paré delante y lo saludé y le dije, don Fernando, ¿cómo está usted? Y me dijo, ¿quién eres tú? Yo le dije, dice, mucho bien, sí, no, de la aplicación la miramos, pero no hemos tenido oportunidad. Resulta ser que a la semana me ofreció el empleo. Le había dicho al hermano y mi hermano le contó a mi padre que le gustó la disposición mía. Yo le digo esto para si la sirve de referencia en el futuro, sepan cómo se empieza. Bueno, pues ahí, gracias a Dios, empecé en la oficina limpiando los muebles, me hicieron auxiliar de contabilidad. Ahí decidí que tenía que estudiar contabilidad. Yo era tenedor de libros de la Marista, era corresponsal en inglés y en español, era mecanógrafo, era taquígrafo. Y por cierto, taquigrafía, estudié como 3 taquigrafías, la Gregg, la Pitman y una más, la más antigua, que ahora no me acuerdo. Pero anyway, de todas maneras, empecé a estudiar para entrar a la Universidad de La Habana y así lo hice. Entré lo que se llama por la libre. Me daban 3 años de oportunidad para aprobar como unas 15 o 18 asignaturas que eran fundamentales, esenciales, y lo hice en 2 años. Eso me costó muy caro porque me dediqué mucho a estudiar, no me ocupé de comer ni de cuidarme. Tuve un estado depresivo grande que fue extraordinariamente, me afectó extraordinariamente. Creo y les puedo decir que posiblemente lo más malo, una de las enfermedades más desagradables que pueda haber. En ocasiones salía yo de casa, tuve que dejar de trabajar por lo menos creo que 1 mes o cosas así. Salía de casa y tenía una intención muy mala, quería tirarme delante de una guagua. Me pasó eso en más de una ocasión. Llegaba a mi casa llorando a mi madre, mamá, me pasa esto, mira, me quiero suicidar, y ella me decía a mí, lo que mi madre era otra, española, castellana, madre, buena e inteligente también, me dijo, yo sé quién tú eres y a ti se te va a imponer la razón antes de que tú hagas eso, y yo sé que tú no lo vas a hacer porque no te lo vas a permitir. Y efectivamente, cuando en otra ocasión me pasó, me acordé de eso. Pues me curé, por supuesto. Se me pasó porque ella me empezó a curar, me hizo comer, porque antes me daba la comida, cogía el plato y sin que ella lo viera y lo tiraba a la basura, no comía. Y un buen día, me acuerdo un domingo, estuve estudiando y fumando, entonces me dio por fumar con cachimba, y fumaba y estudiando y fumando y estudiando. Me fui por la tarde al cine, que era el cinecito en la calle San Rafael. Allí me dio un mareo extraordinario, que creo que ahí empezó mi problema, que tuve que ir para la casa, coger un taxi porque yo andaba en guagua, entonces no tenía carro. Y me curé, se me quitó, pero tuve por muchos años con un temor muy grande de que me volviera a volver. Y cuando llegué a este país, sentí una cierta debilidad en mi mente, pero me dije, no, tengo mi mujer y mi hijo que mantenerla y no me va a pasar nada. Y efectivamente me sobrepuse a todo y más nunca tuve más nada. No puedo quejarme, no tuve consecuencias algunas ni nada de eso. Entonces, ya trabajando en esta fábrica, el administrador, que fue el que me había puesto a mí, se retira y le dan la administración al contador de la compañía, que yo era su auxiliar, Pablito Medina. Él y yo nos tuvimos sentados en un buró grande enfrente,
antes de yo empezar a trabajar en la calle, por 10 años, nunca tuvimos un sí, un no. No en esos 10 años. En todos los 23 o 25 años que trabajé en Bormiruria, esta persona y yo nunca tuvimos un sí y un no. No tuvimos una divergencia. Y cuando yo tenía una posición, la conversábamos y siempre se resolvía. Cosa extraordinaria, porque aquí se tiene discusión. Cuando trabajé aquí en la Sears en California, antes peleaba con todos los managers todos los días, porque querían imponérseme y querían hacerse lo que no eran y hacerme a mí lo que yo no era. Y peleé muchísimo en Sears, pero nunca, siempre el administrador general de la Sears, el principal, me decía: José, no te preocupes, haz lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque yo producía mucho, era un número 1 allí, que así me llamaban, me habían puesto allí. Bueno, esto es en mi vida de trabajo. En mi vida social, mis amigos que estudiaban medicina, Luis en medicina, Bebo Prieto en medicina, Carril en medicina, mi vecino Tony Benítez estudiaba derecho y yo contabilidad. Teníamos por las noches, íbamos en uno de los Luisito era el que tenía carro, porque era el mejor estaba económicamente en situación. Su padre era un gran médico, una cosa extraordinaria de médico, de primera en todos los aspectos. Íbamos a sus oficinas en la calle San Lázaro y estudiábamos en la oficina. En esas oficinas, cuando terminábamos, se formaba el buen pacheque cubano. Había el guajirito que le llamábamos Carriles. Pues nos habíamos quitado la ropa, estábamos en calzoncillos, le escondimos la ropa y nos encerramos en uno de las oficinas, y aquello era de risa. Eso era una parte de nuestra vida. Terminábamos, pero sin embargo íbamos allí a estudiar. Terminábamos de estudiar, cogíamos el carro, posiblemente más de una vez nos íbamos al Bahía, para un restaurante bar en la Bahía, que se llamaba el Bahía, y jugábamos cubilete, tomábamos un trago y a dormir. Así fue mi vida. Después vino la cosa política. La cosa política fue terrible, me afectó mucho, porque resulta que Batista da el golpe de Estado el 10 de marzo del año 52. Mi padre muere el 7 de marzo del 52 y lo enterramos el día 9. Dormí, después que llegué a casa del entierro, dormí desde las 12 a la 1 hasta el otro día a las 9 de la mañana, que me despertó mi cuñado anunciándome lo que había pasado. Me acuerdo que le dije: esto es muy malo, me duele, ahora con este dolor que tengo de la pérdida de mi padre, me duele esto. Y de ahí para adelante la situación política en Cuba muy mala. Tuve la mala suerte de hablar lo que no debía de hablar. Efectivamente, mi esposa dice que hablo mucho, y es cierto, pero hay que hablar. Y si uno siente lo que uno siente, tiene que decirlo. Y me pasaba eso a mí. Precisamente el éxito de mi vida como vendedor es que hablo mucho y tengo cierta psicología para hacerlo. Puedo hacer un profile de las personas y de las situaciones, porque es todo lo que he hecho en mi vida. Todo lo que he hecho en mi vida. En estos momentos me olvido de qué hablo. Was that a yes or a no? Perdón. Okay. Pepe, do you remember grandparents? Aquí. Abuelos? No. Ese es uno de las penas de mi vida, y quiero que sepan y que ustedes aprecien esta diferencia. Mis abuelos eran españoles y nunca los conocí. No sabía, nunca conocí
que por cierto ni Betty tampoco lo conoció a lo suyo. Y era algo que me quedó por dentro. Y estoy tan feliz, y una de las felicidades más grandes de mi vida es saber ver a mis nietos como los estoy viendo. Y es algo, es una de las maravillas de mi vida, tener a mis nietos y verlos, y ellos algún día apreciarán eso, de que vieron y conocieron a su abuelo y a su abuela, que yo no tuve la oportunidad. Okay. Pepe, what would you like to say for Olivia Dillon when they see this later on? Yo soy bueno para consejos, en cierta manera, porque me acuerdo cuando yo era joven que salíamos de parranda los jóvenes, la madre de uno de uno de mis amigos, que era Luis, que estudiante de medicina, que tenía el carro, me llamaba en más de una ocasión y me decía, no Seda, yo sé que tú eres el más formal de los muchachos, no permita que hagan lo que no deben hacer. Anyway, siempre hacíamos lo que había que hacer, lo que todos los muchachos tenían que hacer, y los jóvenes. Pero ese era como me veían a mí esta señora, de la cual tenía un gran respeto, porque era admirable. Y desde entonces pues tengo ese pensamiento, tengo esa idea de que puedo. Mi consejo es, hagan de su vida lo mejor que puedan hacer. Yo, habiéndome casado en las situaciones en que me casé, yo no he tenido ninguna dificultad. Mi hijo, tus padres y tu tía pueden decirte que no hubo ninguna fuerza para inclinarlos en ninguna religión o en ninguna actividad que nosotros quisiéramos y que ellos no querían. Y espero que ustedes hagan así lo mismo, sepan lo que van a definir, lo que van a hacer, sepan lo que van a hacer, y cualquier cosa que vayan a hacer, que sean lo mejor y hagan lo mejor, más allá del esfuerzo que se requiere, es decir, un poquito más, un poco más de esfuerzo. Y eso sí, en la vida hay que ser compasivo, hay que tener ciertos compartir la vida con ciertos sentimientos de compasión. La educación es importante, el respeto es importante, y tengan eso en su mente. Y desde luego que sepan que tuvieron un bisabuelo o tatarabuelo que los va a querer aunque no los conozcan, como quiero a mis hijos y quiero a mis nietos. Okay. What would you like to say to Ricky? A mi hijo tengo que decirle tantas cosas, pero no las voy a decir. Fue como mi primer hijo. Cuando yo era joven, tuve una vida bastante activa en todos los aspectos. Tuve muchas oportunidades o ocasiones en que pude haber o que querían hacerme casar. Pero yo nada más quería, siempre pensando en querer una esposa, la que yo pudiera confiarle a mis hijos, que yo quisiera con ella tener a mis hijos. Y eso fue lo que pasó con Betty desde que la vi. Y la conocí, no solo la belleza de ella, que era sencillamente fantástica, maravillosa, una de las mujeres más lindas de La Habana, pero su actitud, su moral y su educación, eso para mí inmediatamente me di cuenta que iba a ser la madre de mis hijos. Y le pedí a Dios, si es que existe, y espero, que mi primer hijo fuera un varón y mi segundo una hembra. Y así fue.
tuve a Ricky. Ricky nació pues, en mejores condiciones económicas. Tuvo una nana que lo crió, una señora de color, como decimos nosotros, una señora negra, que había sido nana de muchos de los hijos de nuestros amigos allí. Y siempre fue mimado allí. Cuando llegamos aquí, la cosa fuera otra. No teníamos nada. Inclusive nace mi hija y nace de pobre. Mi hijo nació no de rico, pero de muy acomodado. Sí. Ese es la pasión de mi vida, junto con mi hija. Pero como fue el primero y varón, y esta cosa, no es el macho, sino la cultura latina de que uno se identifica más como el varón, porque siempre pensamos y consideramos que el varón en la familia va a ser, cuando se falte el padre, va a ser el jefe de la familia, y es como el capitán que navega el barco. Él debe hacerlo con la familia. Mi hijo me llenó de placer, de satisfacción, y de eso nunca me he podido quejar, porque la satisfacción de mi vida con mi hijo, los sucesos, su actitud, su comportamiento, su inteligencia, todas sus cosas. Un poquito egoísta, a veces rompe ciertas cosas porque no le presta atención, pero todos tenemos nuestras cosas. Eso no tiene ninguna importancia. Pero siempre, para que no todo sea color de rosa, mi hijo llenó mi vida completamente. Después que nació él, ya para mí no había más nada que la casa, la familia, mi hijo, y después vino mi hija. El recuerdo más grande de mi vida es el hijo que me ha dado una satisfacción enorme, muy grande, porque creo que es uno de los mejores hijos que un padre pueda tener. And Jeanette. Y mi hija, mi hija es la niña de mis ojos. Esta niña es un ángel, carácter diferente al hermano, desprendida. El hermano es un poquitico aguantado. ¿Desprendida de qué manera? Comprende todo, entiende todo lo resuelve. Yo creo aquí está un poco de mi parte pensar que ella era como yo, porque yo creo que si mi padre hubiera sido de otra, no hubiera sido comerciante, hubiera tenido otro tipo de actividad de vida, en lugar de estudiar para ciencias comerciales, para contador, lo cual no la terminé porque no era mi carrera, yo hubiera sido abogado, me hubiera gustado mucho. Y eso es lo que es mi hija. Mi hija tiene un sentido de las personas, de las situaciones extraordinaria. Y, oh Dios mío, ella es un ángel. No puedo decir otra cosa, es un ángel. Y es la otra parte de mi vida. Mi vida está dividida en 3 partes. Mi esposa, mi hijo y mi hija. Otra vez aquí el varón primero, con la cultura latina, pero todos son iguales. El amor por mi hija es extraordinaria, y el de mi hijo. Los dos. Es todo lo que puedo decir. No puedo decir más nada que eso. And any last words? Anything else? Would you like to say anything else? No. Bueno, yo quisiera, Mike, agradecerte muchísimo esta oportunidad que me das, que no sé si se verá, pero me imagino que sí. Yo me acuerdo que cuando muchacho, hace 50 años, medio siglo, hablábamos de que cuando en el año 2000, aquello era una cosa extraordinaria. ¿Qué va a hacer en el año 2000? Desde luego, sí, las cosas aquí son extraordinarias, pero están fuera de mi tiempo. Sin embargo, mi hija y su esposo Mike tienen
¿qué diré? Tienen todo el conocimiento, todos los atributos para desarrollar esta actividad como esto que está haciendo, en lo cual se lo agradezco en el alma y le doy las gracias.